Hola, muy buenas tardes a todos. Juan Manuel Béjar, Juan M. Béjar, como me pongo en mis temas musicales, compositor del montón, de la calle, de los que estamos escondidos y que no queríamos salir. ¿Por qué? Porque pues, simplemente no teníamos toda esa intención o esa definición. Eran cosas muy propias, muy privadas, como muchos, pero no tantos como aquellos que dijeron yo quiero ser compositor y me dedico y le dedico años y han sido grandes compositores de toda la vida y muy reconocidos. Yo apenas tengo 2 meses y todos mis temas guardados allá en 30 años, así que no soy tan reconocido. Pues bueno, y no importa, pero me quedan 30 años para que me reconozcan y estar al nivel de grandes compositores. Pero, pero aquí estoy sacando esta ventaja que nos ha dado la guía musical para concretizar nuestros sueños como compositores de una manera muy sencilla, muy concreta y muy impresionante. Entonces, hoy quiero comentarles que he desarrollado un pequeño manifiesto. Me he puesto a dar la tarea de definir ciertos conceptos porque yo veo que en las redes sociales se generaliza mucho estos temas y no sé, o sea, está mal enfocado. Algunos lo definen, algunos se acercan, pero la, la, la cantidad de personas como nosotros pues no lo entendemos y mucho menos si no nos lo explican bien. Y peor si nos ponen muy técnico. Entonces, así de rapidito, pues he hecho un manifiesto, ¿sí? Está cortito, no es que se ve grande porque la letra es grande, que le he llamado la IA musical contra la creatividad musical. Y para llegar a esos términos, pues tenemos que entender primero qué es la IA y qué es la creatividad. Porque hablar de IA musical y de creatividad musical, ya estamos definiendo una postura, ¿sí? ¿Qué implican esos dos conceptos? Contra la guía y la creatividad. Decir IA es un término universal, muy general, que abarca muchísimas ramas, muchísimos enfoques científicos, de construcción, artísticos, de navegación, me imagino que también aeronáuticos, de cualquier tema que de repente le digas, oye, IA, quiero hablar de esto, te va a hablar. Pero cuando ya te enfocas un tema, entonces deja de ser la guía general para venirse a convertir en el concepto, en la rama de la guía médica, de la guía de la construcción, de la guía de la, inclusive pues de la mercadotecnia, pues también de la área alimenticia, científica, ganadera, agropecuaria. Entonces ya te enfocas a una línea. ¿Sí? Y hablar de la creatividad es exactamente lo mismo. O sea, hablas de creatividad, pues bueno, ¿en qué parte quieres manejar la creatividad, no? Entonces, en las redes sociales se maneja que la IA por aquí, que la IA por allá, que la IA, que la IA. Entonces, espérame tantito. Yo pensé y dije, ok, no generalices la IA, bájala a la IA musical y baja la creatividad a la creatividad musical. ¿Por qué? Porque es el punto que más nos importa a nosotros los compositores, productores, arreglistas. Esa parte es la que tenemos que tener definida, concretizada, legalizada, bien tecnificada, para que todos los que hoy la usamos conozcamos los alcances que tiene. Eso es lo que yo he venido definiendo a partir de junio de este año hasta la fecha. Que la empecé a usar jugando y pues vi la oportunidad en la música y pues la aproveché sin saber, sin conocer y expuesto a todos los errores que afortunadamente no los cometí.
porque Dios es grande, no lo sé, pues, pero no los cometí, y cuando entendí aquello me dio temor y empecé a revisar que realmente no lo haya cometido, y en algunos de los casos que llegué a hacer algo que no iba acorde, lo quité, porque entonces ya dije, eso ya no es mío, ¿sí? Entonces, ese es el tema prácticamente que quiero enfocarles. Está largo, y más que yo no soy tan rápido. Entonces, prácticamente quiero decir lo siguiente a todos los compositores y a todas las personas que nos enfocamos al área de la música. No hay nada que temer, no hay nada que preocuparte si las cosas las hacemos bien. Para eso está la guía musical, para que nos ayude en estos tiempos. Y en aquellos tiempos que no había, pues, la parte de pulir y de arreglar nuestras melodías, pues ya eran para las grandes compañías que sabían lo que hacían, ¿no? Entonces, quiero decir lo siguiente. Hablar de la IA y hablar de la creatividad son términos generales, pero hablar de la IA musical y de la creatividad musical ya nos estamos encerrando en los conceptos que debemos de estar, porque la IA musical y la creatividad musical no te permiten hacer lo que en el caso de la guía de la construcción o de la proyección de render y todo eso, que te lo permiten, aquí no. O sea, hay una distinción muy específica, porque en otras áreas puedes utilizar 100% la IA muy adelantada, inclusive sin pensar que estás haciendo mal uso de ella. O sea, tú te sientas y le puedes decir, oye, aquí tengo una fachada, pues mejóramela, ¿no? Y te la mejora, y vas y tomas toda la idea y la vas y la pones. Ahí nadie te dice nada, porque se permite. Pero ya hablando en el término de la IA musical y la IA y la creatividad musical, ya no. Porque entonces se empezó a decir y a sentir que no era legítimo y que no era original de la persona. ¿Por qué? Porque se empezó a dar mal uso de estos dos conceptos. Vimos la facilidad de hacerlo, y de alguna manera no muy profesional muchos empezaron a sacar resultados que no eran de ellos. Entonces, ese es el punto que a mí me llamó la atención, y por eso yo le llamé este manifiesto Día Musical contra Creatividad Musical. Diré los puntos en general, y también doy un pequeño antecedente, que estos conceptos de guía musical no son míos, están desde 1951, cuando ya la música se reproducía por computadoras. Ya existía en el 56, 57 la música algorítmica. A mí me llamó mucho la atención. Ya había personajes que empezaban a hablar de inteligencia musical. Y pues, ya no es nuevo. Simplemente había una cosa muy clara: no estaba masivamente expuesta. Y hoy está masivamente expuesta, y nos agarró de sorpresa. Y nos agarró sin información sobre la guía musical, inclusive sobre la guía en general. Entonces, en la medida que pasaron los años, esto se fue puliendo y definiendo a como la conocemos ahora, que es una maravilla, y es algo que nos tenemos que educar para usarla. Definitivamente nos tenemos que educar, tenemos que agarrar la formación, porque no cualquier músico o letrista o puede decir, la voy a usar para pulir mi canción. No, tienes que entender los lenguajes, tienes que saber usar, tienes que entender cómo es
su trabajo, porque una cosa es utilizar una aplicación que ya te permite, que te dice, pon la letra, pon tu tarareo y déjame a mí lo demás. Inclusive eso no está bien. Tienes que saber cómo aplicar, no, cómo manejar esa aplicación, porque te da la facilidad y entonces pues tú dices, pues órale. Pero resulta que después puede haber reclamos, decir, oye, pues sí, pusiste la letra, pusiste el tarareo, pero no me dijiste qué voy a usar, qué instrumentos, o sea, cuál es tu guía real. No me dijiste eso, yo lo puse, por lo tanto no todo es tuyo. Y ese es un tema muy peligroso, pues que aquí en el manifiesto lo, 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 lo abordo, porque también hay engaños de muchas aplicaciones y como es cuestión mercadotecnia y es cuestión dinero, pues no nos dicen. Por eso yo digo que la guía debe ser seria, debe estar muy bien proyectada para la sociedad, porque es muy importante y es muy útil. Y yo por eso decía en mis videos anteriores, no es un juego. O sea, no la tomen como un juego. Debe ser algo educativo, pedagógico, muy importante porque uh, se tiene información al momento que nos ayuda a solucionar problemas al momento. Entonces, lo que me di cuenta, pues, que no lo tenemos definido en redes sociales. Y cómo puede afectar la guía musical a la creatividad musical. Entonces, y ahí es donde me empecé a preocupar. Y en mi manifiesto, que créanme que quisiera llevarme 3 horas aquí, pero pues no. He puesto varios puntos que yo creo que es mejor y es más correcto hacer bien el documento y subírselos y decirles de aquí está la liga para mejorarlo, o sea, para que lo critiquen y lo formulemos y lo mejoremos para el bien de toda la industria musical, todos los que integramos en ese aspecto, ¿no? Entonces mi manifiesto abarca un punto que es, pues ya les expliqué el punto que es la guía y la creatividad, que son conceptos amplios que abarcan infinidad de campos. Y es la razón por la cual si hablamos de música tenemos que bajarlo a la guía musical y a la guía y a la creatividad musical. El segundo punto es que pues aclarar y decir que la guía musical y la creatividad musical pues son puntos específicos ya. O sea, ya estamos hablando en nuestra rama, en lo que nos corresponde perfeccionar ese punto, ¿no? El tercer punto que yo abordo es la importancia de usar términos con claridad, ¿sí? Para evitar esa confusión. O sea, personas que ni tenemos la idea, decimos, es que la IA no funciona, la IA nos vino a perjudicar o estás abusando de la IA y no te estás dando cuenta ni siquiera lo que es la IA, ¿sí? En general, mucho menos la IA musical. Entonces hay que estudiar, hay que entenderlo, es hermosa. Como un cuarto punto puse cómo la guía musical puede bloquear tu creatividad y oído musical. Interesante, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta. Cómo es abusar de ello, pierdes esa sensibilidad de tu creatividad musical y de tu oído musical. ¿Por qué? Porque empiezas, si abusas de la IA antes o te acompañas en el proceso de la creación de una obra musical, te vas a dar cuenta cómo vas perdiendo la agilidad mental y vas perdiendo
las capacidades de crear ideas originales. ¿Por qué? Porque la guía te puede decir, mira, ah, y mira, y mira, y fíjate cómo suena, y fíjate. Entonces, pues de repente, si te acostumbras a pedir por anticipación cosas a la guía musical, pues así somos los seres humanos, nos acostumbramos. Y es como si dijera ya nuestro oído musical o nuestra creatividad, "Ay, está difícil este tema, pregúntale a la guía musical, ¿no? A ver qué nos orienta". Y así vas perdiendo poco a poco desde esa esencia que uno tiene, ese don, esa habilidad, esa espontaneidad, esa chispa. Por eso es bien importante entender la guía musical y cuándo hay que usarla. Otro punto que yo abordé es cómo nace una canción humana y en qué etapa entra la guía musical. ¿En qué etapa la tenemos que poner? O sea, la tengo aquí, la tengo a mi disposición, basta con presionar un botoncito. O sea, pues la tengo, pero el punto es que la tengo a disposición. Y está la tentación. Entonces, ¿cuándo entra? Yo aquí digo que una canción humana tiene 6 etapas. 6 etapas que tienes que pasar para después llegar a la guía musical. O sea, ¿para qué? Para que no pierdas esa espontaneidad, ese don, ese hábito de crear, de pensar, de hacer que pues, tu cerebro funcione para eso. Entonces, ¿cuándo entra la IA? ¿Cuándo? Y eso es un punto que debemos tener claro y verás que vas a entender que no hay por qué tenerle miedo, ni te acostumbres a ella. Por eso sí se ha venido diciendo que es una herramienta, es perfecto, pero ¿cuándo uso la herramienta? ¿Cuándo uso el martillo? Sí, pues depende, ¿no? Si vas a clavar, pues cuando tengas el clavo y cuando ya digas dónde y cuando ya estés seguro que ahí es y que no pasa un tubo por ahí de la pared, ¿no? Entonces, y pues también pues saber cómo vas a golpear. Ese es el punto. ¿Cuándo usar la guía musical? ¿Sí? Entonces, en ese documento se los voy a poner. Otro punto que definí es el rol del compositor al usar la guía musical. Fíjense muy bien, el rol del compositor al usar la guía musical. Porque resulta que cuando tú vas a usar la guía musical, ya no eres compositor. Es lo que me di cuenta. Si estoy mal, díganme. Pero ya no eres compositor. ¿En qué etapa termina tu función de compositor? Lo sabemos, lo tenemos definido, lo entendemos. Ese es el punto. ¿Sí? Porque cuando tú empiezas a usar la guía musical, ¿por qué digo pues que dejas de ser compositor? Porque te vuelves el productor y el arreglista de tu propia obra musical. ¿Sí? O sea, eso es lo que yo estoy entendiendo. Que al final de cuentas tú llegas y dices, aquí está todo mi esfuerzo de una obra musical, desde que creé la letra, desde que la deshice, la volví a hacer y busqué sinónimos y no me gustaron y estructuré la historia. ¿Sí? Ya le quité, ya le puse. O sea,
crié todo, ya le dije que no la quería, pero después me di cuenta que sí la quería y regresé y la volví a poner, no sé. Y ya de una vez que hice la letra, que dije, esta es mi letra, ya está estructurada, ya la tengo en verso uno, verso 2, coro, verso 3, verso 4 y ya está, qué bonita letra, o sea, inclusive la voy leyendo y me va llevando a la historia que voy leyendo. Sí, y después dices tú, ok, entro en la etapa de la tonada. ¿Qué tonada? Pues muchas personas tienen la capacidad de que sin ningún instrumento ya te dan la tonada. Yo admiro a esas personas, ¿sí? Porque pues ya traen la creatividad musical por dentro. ¿Sí? Ya te dicen, a ver, tú que tocas un instrumento, a ver, sácale el tono. ¿Sí? Entonces, ya tienes el instrumento, empiezas, la tocas al normal y dices, ok, esta canción la ponemos en tono de pues la o la menor, no sé, y empiezas y le das de manera sencilla todos los pisadas de los tonos. Pero una vez que tienes eso, pues empiezan los adornos. ¿Sí? O sea, empiezan los adornos antes de entrar a la guía. Y ya es cuando la toca, mira cómo suena con esta introducción padrísima, y que mira, y que le puse unos bajeos, y que aquí le di un son más, con más ritmo, aquí no. Entonces estás todavía en la etapa de la creatividad musical humana. Y ahí estás. Entonces, pues, no falta que uno diga, no, espérate, aquí se escucha mal. ¿Sí? Cámbiale aquí, cámbiale. Estamos en la convivencia humana. Entonces, una vez que ya tienes eso definido, o sea, para los que no tocamos algún instrumento bien, o para los que no tocan nada, pero que tienen oído y que tienen un apoyo externo, pues ya decir qué padre escucha la canción, ¿sí? Y que ya la revisaste, la volviste a revisar, pues viene una etapa pues que todavía es humana, que es para antes de entrar a la IA, que es pues grábala en tu celular, grábala, pues, no, me quedé con los tiempos de las grabadoras chiquitas, ¿no? Pero grábala y escúchala como, o sea, y al escucharla te dices, no, espérate, ahí te desafinaste o ahí algo, pues se la empiezas a criticar hasta que la grabas como tú piensas que puedes ser y a tus capacidades si no eres un excelente músico. O sea, porque los que son excelentes definen la canción humanamente bien, pero la guía musical en las aplicaciones te permite que no, si no siendo perfecto, pues te los mejora. Entonces, cuando empiezas a utilizar la guía musical, dejas de ser letrista y compositor para entrar a la etapa de productor, arreglista y todo lo que implique. Porque empiezas tú a dirigir a la aplicación de la IA. Por eso tienes que entender bien, ¿sí?, la aplicación y el lenguaje. Porque si tú como compositor terminas, ya grabaste en tu celular la canción y todo, y la subes, le dices, oye, aquí está mi tarareo, aquí está mi letra, ¿sí? Córrela. La aplicación te la va a perfeccionar y te va a decir, ay, espérate, ¿en serio? ¿Así es? ¿Así la compuse? No, espérate, no es que tú la hayas compuesto así, es que así se escucha, bien arreglada. Y te emocionas, y en el momento que te emocionas, pues dices, así, ahí quedó, como dices, ahí queda. No. Resulta que al subirla, tú tienes que decirle, ok, quiero el género de banda, eh, de mariachi, quiero sinfónica, quiero ahí se me fue, cumbia. Conoces los instrumentos que se utilizan,
en cada género, conoces su función, sabes cómo funciona, o simplemente vas a decir, ay, tócamelo en género, banda musical, regional, sí, inclusive le ponemos apellido, banda fulana, y ya se la dejas. Entonces, eso, ¿verdad que no? ¿Verdad que ya empiezas a interactuar con la misma aplicación? ¿Sí? A dirigir la aplicación. Y tú todavía dentro de la aplicación tienes una parte humana. Y es algo que no se ve. ¿Sí? Todavía no le permites a esa aplicación, a esa inteligencia musical, que te haga todo el trabajo. Todavía le dices, quiero esto en estos tonos, lo quiero en estos tiempos. Entras con este instrumento, realzas aquí y le estás limitando su uso. Que llega un momento en que tú ya no puedes, ya no depende de ti. ¿Sí? El manejo que hace interno la aplicación en la voz sintética, o sea, basado en tu voz, que eso no me ha quedado muy claro a mí, pero pues se supone que es tu voz y debería de permitir que grabara, que se escuchara tu voz, claro, mejorada. Conmigo es mejorada al 500%, ¿no? Pero mejorada, pero que sea tu voz, ¿sí? No que te tome y te modifique la voz, ¿sí? Pues por lo menos para que digas, si soy yo el que canto, soy yo el que canto, pues sí, pues me ayudaron un friego, pero me ayudaron. Pero ya en la instrumentación, pues ya no, como sueno, pues ya no está en tus manos, eso lo pone la aplicación, lo define la aplicación. Inclusive cuando tú le metes ya arreglos, que en piano, en guitarra, que ya la subes grabada, la aplicación todavía te mete ciertos arreglos que no, que dices todo, espérame, pues qué padre suena, pues, pero es como la consecuencia del algoritmo que te dice, ok, mira, hiciste 3 bajeos, pero yo le aumenté 5 o 6 para darle el ciclo armonioso. Eso es lo que yo he visto. Porque todavía cuando corres esa melodía, resulta que la aplicación te cambia lo que tú tienes en mente. Pero tienes que tener bien claro lo que tú quieres. Porque si te lo cambia, y lo he visto que lo cambia, y le digo, hey, o sea, me metiste esto que no quería que me metieras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así es el algoritmo, así funciona. Pero si tú no te das cuenta, entonces, pues significa que no tenías claro lo que querías hacer. ¿Sí? Pero cuando te pone algo de más, claro que lo tienes que aprovechar porque te está puliendo, te está definiendo tu canción, tu demo musical, yo le llamo. Porque al final de cuentas es un demo musical. No es un demo, no es una obra que al final de cuentas tú vas a decir, yo la vendo, no. Que ese es el otro punto. ¿Sí? Que al terminarla, al decir cierro el ciclo con la aplicación de la guía musical, o sea, es un demo que tú puedes presentarle a la disquera o al artista. Mira, así pienso yo mi canción. Y el artista te va a decir, oye, perfecto, así la canto. No te puede decir. Me gustaría esto, me gustaría aquello. ¿Sí? No es algo que tú puedas decir, lo pongo a la venta. Yo no lo pondría a la venta así. Lo que yo subo son demos. Y busco el artista, busco la banda. O sea, y ellos la van a escuchar, van a decir, oye, qué padre te quedó. Hiciste un excelente trabajo al final de cuentas al manejar la herramienta con la IA. No, fíjate que la experiencia que nosotros tenemos, o sea, tu trabajo está en un 70, 80% o 60%. ¿Por qué? Porque mira, la vamos a enriquecer con estos otros instrumentos o le vamos a meter estos otros arreglos. Es válido. ¿Sí? Tu finalidad es decir, aquí está. Esto es mi trabajo.
Que les facilitas mucho a las disqueras y todo eso, sí. ¿Por qué? Porque no llegar con la guitarra y con tu voz y decirle a la izquierda, pues ahí te encargo, ¿no? Mejórame la que se escuche bonito. No, ya le dices, mira, inclusive pues la voz que la aplicación te puso se escucha bien, pero pues oye, pues no tenemos un cantante que cante esa voz. Bueno, pues nos limitamos a lo que encontremos, pero que sea humano, que ya lo escuches públicamente humana. O sea, ahí está mi canción con un intérprete que se asemeja, pues claro, pues la voz que te pone la aplicación es pues, perfecta, no tiene errores, no se le van los gallitos. ¿Sí? No trae la garganta con inflamada, no tampoco está desvelada, ¿sí? Está perfecta. Y eso hay que reconocerlo, sí, utilicé la guía en este paso y lo utilicé porque quise acercarme a mi ideal de mi obra musical. Pero no debe tener miedo. Pero sí, estudia, aprende, conoce. Y si no sabes, pues acércate con alguien que sí tenga el entendimiento, que sí te pueda orientar, que sí te pueda acercar y que no te engañe. O sea, pues no quiero hablar de engaño, sino, pues no sé, que le dé el giro que tiene que darle. Creo que es, o sea, la honestidad en ese aspecto. ¿Sí? Yo no soy arreglista, no tengo nada que ver con la carrera profesional de música, ni siquiera me he parado a una escuela de música. He pasado por ahí, pero no me he parado. O sea, mi carencia musical es muy limitada, pero precisamente me alegro. Me alegro, ¿por qué? Porque me invita y me incentiva a que busque nuevos sonidos, nuevas armonías, ¿sí? Porque las entonaciones nacen de ahí, de cómo tu oído capta y dice tan, ah, oye, esa pisada no existe. Pues no existe, pero suena bien y me dio para sacar una canción. O sea, creo que así es, ¿no? Si estoy equivocado, díganme. Díganme pues, para disculparme, porque es lo que yo pienso y eso es lo que yo creo. Por eso, rápidamente, el punto 7, el tema es, la dirección humana sigue siendo esencial. Eso no lo vas a quitar. La permanencia de la esencia humana tiene que estar, ya te lo dije, inclusive dentro del trabajo que haces con la aplicación de la guía musical. Un punto 8 que yo puse, la guía musical ya está en el mercado como una herramienta cotidiana, ya es cotidiana, ya es algo que todos se escucha y todos pues, lo tenemos al alcance. El punto 9 que yo detecté es el riesgo de no saber dirigir la guía musical, que era lo que se estaba explicando. Si desconoces, ¿sí?, y la usas, la guía se va a apoderar de tu obra y te va a hacer creer que eso suena bien y tú lo vas a aceptar, ¿sí? Y ahí es donde empiezan los problemas. Es donde te puedes decir, espérate, ver, ¿hasta dónde llegaste tú? No, es que yo nomás puse la letra y la tareé y la metí. Ah, pues, no es toda tuya. ¿Sí? El punto 10 es el respeto y uso consciente de la guía musical. O sea, tienes que respetarla. ¿Sí? Tienes que respetarla. Tienes que pues darle el lugar que es. Yo siempre dije desde un principio, la guía no es un juego. Sí. No es un juego. No está, o sea, sí es un juego si la quieres tomar como un juego, pues, o sea, sí, o sea, yo explicaba en el video anterior que en las fiestas que hay ya le dicen a la quinceañera o no sé, al festejado, oye, te compongo una canción, sí, que hable que del perrito, pues, perrito güero que ladraba y que
se fue con su perrita y que se divorciaron, ya te hace la canción. O sea, es un entretenimiento, pero dile que es un entretenimiento. Igual, para que se ríen, para que haya un momento de alegría. Pero no digas que eso es serio. ¿Sí? Es mi experiencia. Yo cuido eso. Estoy tratando de borrar todo lo que implique. Pero hay una cosa importante que también aprendí en cuestión de los videos. Yo bajé todos los videos que hice con aplicaciones. Porque el momento en que yo puse mi imagen, la foto mía, y subí mi letra, yo no tuve control de lo que hizo esa aplicación. Sí. Y me puso elegante, guapo, millonario. Uy. Sí. Hasta mi esposa me dijo, oye, quiero el que está ahí en el video, Sí, pues bueno, pues. Entonces, te crean un mundo de fantasía. Porque eres tú. Pero vuelvo a insistir, si lo haces porque digan, miren cómo me veo. O sea, yo creo que está perfecto. Sí. Yo siento que también las aplicaciones que hay comercialmente deben decir uso de entretenimiento, ¿sí? Porque así es. Porque te está creando un mundo que no es real. ¿Sí? Que no le estás metiendo nada más que poner tu foto y tus letras. Todo lo demás, creo que es el 98 por 99%. Si me estoy excediendo, que la aplicación hace. Entonces, pues sacas tu canción con ese video, pues yo lo hice y créanme que me bastó una persona que me dijera es IA y me dolió. O sea, quien canta me dolió. Sí. O sea, ¿por qué? Porque dije yo no estoy transmitiendo lo que yo quiero transmitir y las bajé. Entonces opté por decir es un demo. Pero también ahí hay un personaje que yo lo puse dentro de mi descripción en YouTube. Un personaje, creo que es argentino, no recuerdo, que habla muy bien cuando sí usas un video hecho por ella y cuando no. Y volvemos al mismo tema. Si tú creas un video con la inteligencia artificial, o sea, en este caso digital, pues, pero tú lo diriges, tú das la idea y tú dices, no, espérame, créame estos personajes, créame este escenario, créame con este vestuario y empiezas a dirigir ese corto o ese pequeño video y le empiezas a enriquecerlo tú, aprovechando la, el potencial que te da el momento de la aplicación. Pero si tú lo haces, el momento que empiezas te vas a dar cuenta que no lo haces en 5 minutos como lo hacen las aplicaciones que nomás le subes la música y tu foto. No. Y empiezas a jugar con el lenguaje y con el prompt. Oye, aquí ponme que diga esto, acá que no lo diga, y aquí que se siente, aquí que se pare. O sea, estás dirigiendo humanamente y lo puedes justificar. Espérame, sí usé la IA, pero fue algo mío. En el aspecto de cine, pues, ¿ustedes creen que no había las escenas tan increíbles? Y nadie nos sorprendimos y nadie dijimos, hey, o sea, son cineastas que no tienen imaginación o creatividad o no son legítimas. Pues eran legítimas, porque nos sorprendió y nos asombraba. ¿Cuántas películas? O sea, que el mundo se destruía y nos quedábamos así, wow. Ya se usaba, nada más que recae en la música
y nos agarra de sorpresa, sin conocimiento, sin educación, sin orientación, que también ahí lo pongo, de los gobiernos, de las disqueras, de los programadores, creadores de aplicaciones, de las asociaciones de compositores, ¿sí?, de las universidades. Nos agarraron en curva, yo creo, y lo siento así, masivamente. Y nos han impuesto a hacer cosas tan fáciles. Porque se busca la sencillez, sí, pero que no te quite la creatividad en cada una de las ramas. Sí, es para que te ayude y para que ahorres tiempo, pero no para que dejes de hacer aquello. Creo que me pasé. Creo que hay unos perritos ladrando, pues es la función de ellos es ladrar, y bienvenidos esos perritos que vienen a ser parte de este escenario. Me comprometo, yo creo que en 15 o un mes, a hacer ese manifiesto que yo tengo completo y subirlo a una liga para que ustedes lo puedan leer, lo puedan enriquecer. No son conceptos míos, simplemente es mi manifestación, mi preocupación para que los compositores tengan bien claro, ¿sí?, cómo usar las aplicaciones, ¿sí?, que nos permiten pulir y definir nuestras canciones, y tengan bien claro qué es la creatividad musical y qué es la guía musical. Hablemos en ese punto, legislemos ese punto, definamos normas en ese punto, para que aprendamos y entendamos cómo manejarlo. ¿Por qué? Porque es una maravilla. Yo estoy fascinado con mis canciones. Sí, y trato de respetar al 100%, lo más que me pueda apegar a la humanización de mis obras. Y en 2 meses, pues he hecho cosas que yo digo, bueno, si no me graban ninguna canción, no importa. Son temas bonitos y todos son bonitos, todos. Yo no digo el mío es el mejor, no, porque compositores sabemos muchos y todos manifestamos nuestra expresión y nuestro sentimiento interno, y es válido y se escucha, y yo los respeto y los admiro. Tan solo por crear una obra musical, pues es algo que tiene valor y peso, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es que con esto no tengan miedo, nada más denle su lugar a esa aplicación, ¿sí? Conozcan, estudien, y si lo van a usar para ustedes mismos, pues bueno, pues usen la aplicación desde un principio. Pero si lo van a usar para vender, para que el público disfrute de esa melodía, pues que les llegue que es un trabajo muy personal, muy humano, y que la IA musical o la aplicación musical que utilizaron fue lo menos posible, ¿sí? Y que quedó como demo musical para presentarlo, ¿sí? Y que le escuchen y digan, qué bonita. Bueno, pues así me han dicho muchos, oye, qué bonitas escuchas, qué bueno. Pues con la esperanza de que alguien las grabe, sí, pero que sea una voz humana, que sea un grupo humano. Y esas jamás las voy a comercializar por ningún motivo. Mis temas son un pedacito de canción. Entonces, a lo mejor les pongo la parte última, la parte intermedia o esto, pero nunca va a ser completa. A menos de que sea una canción que yo diga, es mía, lo más que se aplicó, pero sí se utilizó la inteligencia artificial, pero no es para comercializar, es para manifestar una canción que todo el mundo la escuche, y prohibido que se venda. Eso diría yo, ¿no? Entonces, no le tengamos miedo, al contrario,
nos ha venido a ayudar. Y además la IA en general es una obra de nosotros mismos, los seres humanos. ¿Sí? Que hay que usarla con responsabilidad, con ética, con honestidad, con, pues, con amor, ¿por qué no? ¿Sí? Pues soy Juan Manuel Béjar. Ya me pasé mucho tiempo, me van a volver a regañar. Me comprometo a pulir ese documento, a subirlo. Lo haré en YouTube. Ahí va a estar disponible, les avisaré con tiempo. Y les recuerdo que es para que lo lean, lo critiquen, corrijamos ese documento y que sirva de información para todos los compositores y el público en general. ¿Sí? Ojalá, es mi intención. Y suscríbanse a mi canal. Bueno, pues si no quieren, pues no se suscriban, pues. No es cierto. Suscríbanse. Mis temas hablan de romanticismo, y trato que sea poesía. Trato de que mis canciones tengan una historia por contar, real o no real, pero es válido. Muchas gracias por ponerme toda su atención. Deseo que esta información haya sido de aprendizaje. No tengo ningún interés en prohibir eso, al contrario, que nos sirva, y fue mi sentir en un lapso de 2 meses. Gracias por todo, que Dios los bendiga y estén muy atentos a los temas que vienen. Sí, estén muy atentos. Muchas gracias, hasta pronto.